Empiezo con una metáfora. Hay una preciosa metáfora que dice así: se cuenta que los sabios de Oriente suelen comparar la meditación con un vaso de agua lleno de barro que cogiéramos de un charco. ¿Qué sucedería si lo dejáramos reposar, el agua con barro? Pues que el barro, con el tiempo, se iría depositando en el fondo y finalmente tendríamos por encima el agua clara, incluso casi podríamos beberla, aunque supiera barro, pero podríamos beberla. ¿Bien? Entonces ocurre exactamente igual con la meditación. Cuando cesamos la avalancha de pensamientos que cada día tenemos en nuestra mente, cuando nos sentamos, cuando nos relajamos, cuando respiramos, esos instantes precisos de atención sobre nuestra respiración, sucede lo mismo. Todos esos pensamientos que están alrededor se depositan en el fondo y no molestan. Y dejan el libre fluir de la mente. La mente es espaciosa, la mente serena, como las aguas. Bueno, no solamente estamos hablando de pensamientos cuando hablamos de las turbulencias de la mente. Estamos hablando de algo que le acompaña al pensamiento, que es la emoción. Las emociones que generan los pensamientos se van también depositando poquito a poco en la conciencia y surge una conciencia superior. Pero según vayamos ahondando en la charla de hoy, los que meditan pues sabéis un poco más de lo que estoy hablando, y los que no meditan lo vais a entender muy fácil porque es muy sencillo, es simple. Bueno, como veis en la metáfora que os he puesto, el barro no desaparece. Claro, el barro se queda ahí, abajo, pero ya no está en suspensión. Lo mismo sucede... Gracias, me lo he traído. Yo que me he traído de casa todo, hasta el agua. Bueno, lo que tengo es un calor aquí. Tienes la calefacción al lado, pero si quieres te abrimos la ventana. Pues sí, me la abres. Es que aquí se genera muchísima energía con tantas personas, ¿sí? Y todos con un estado de conciencia muy tranquilo, muy relajado, y todo eso da calor. Bueno, pues como os decía, ese barro que queda aposentado, metafóricamente hablando, eso que queda en la mente, sirve como de fondo para que florezca nuestra semilla, la semilla del loto. Seguramente habéis oído hablar que la meditación se representa con la flor de un loto. ¿Sí? ¿Por qué se representa así? Pues porque la flor del loto es muy especial, sale del barro. Y va saliendo poco a poco, progresivamente, abriéndose paso del lodo y llega finalmente a la superficie. Y cuando llega a la superficie, la flor se abre para recibir la luz del sol. Pues esa es una mente meditadora, lo que yo llamo una mente abierta, como el ejemplo de la flor del loto. Cuando Juan Miguel me propuso haceros una visita para hablaros de meditación, y yo le pregunté, ¿quieres que hable y tal? Y me dijo, habla de meditación. Claro, hace mucho tiempo que no venía, porque yo los viernes no podía, ¿os acordáis? Ahora, de momento he podido, porque de momento puedo los viernes, ¿vale? Si no me voy de talleres o tal, puedo. Entonces me hizo mucha ilusión, primero porque hace mucho que no venía, y también porque pensé que daros este tipo de información sobre un tema tan amplio, pues finalmente llegué a la conclusión que os dije antes. Lo mejor que puedo hacer es enfocarlo hacia el principio, el inicio, mis inicios, que junto con mi pareja, con mi marido, empezamos los dos en ese camino.
Así que, bueno, pues como os dije, hace 23 años empezamos en nuestra asociación a dar talleres y clases de meditación. Pero anteriormente, bastante tiempo atrás, comenzamos en Alcobendas, que es donde vivimos, a vivir. Nos habíamos trasladado de otra zona de Madrid y estábamos viviendo en Alcobendas, cuando de pronto estas veces que uno en su vida tiene, porque siempre nos ha gustado el mundo del yoga, de la parapsicología, siempre hemos estado ahí y hemos tenido nuestras experiencias, y yo desde muy jovencita, experiencias importantes que marcaron mi vida. Y siempre como que estás buscando algo en ese momento. Y vimos un anuncio, que como sabéis no hay casualidades, vimos un anuncio en una revistilla local que ofrecía clases de meditación trascendental. No tenía ni idea de lo que era la meditación trascendental en aquel entonces. Y entonces fuimos a esas clases y bueno, pues a ver qué pasaba, ¿no? A ver qué sucedía. Y para mí y para mi marido, pues todo era absolutamente nuevo. Y nos dejamos hacer, estuvimos escuchando la teoría, practicando. Si no sabéis de qué va la meditación trascendental, porque ya sabéis que hay muchas escuelas de meditación, la meditación trascendente es con mantra. Y entonces tu maestro te da un mantra. Cuando llegas te enseña la teoría, que la teoría es muy parecida, y te da un mantra. Y ese mantra que te da es el que tú tienes que trabajar. Que hace mucho calor quizá. Bueno, pues como os decía, comenzamos allí las clases y según fue pasando el tiempo, aunque hacíamos cosas como un mantra que no sabíamos exactamente qué beneficios tenía, si nos estaba resultando positivo o qué efectos iba a tener en nuestra meditación, estamos un poco pues a ver qué pasaba, ¿no? Resulta que sí que nos dimos cuenta que estábamos cambiando, tanto él como yo. Estábamos cambiando porque sentíamos que estábamos mucho más tranquilos, que ya las cosas no nos las tomábamos de la misma manera, como con más serenidad. Y ya solo con eso ya teníamos mucho ganado, ¿no? Bien, pues los mantras a partir de ese momento para mí cobraron un sentido muy interesante. Y os voy a explicar un poquito también, ya que estamos dando pinceladas de lo que es la meditación. La meditación generalmente va acompañada de mantras. Los mantras son vibraciones sonoras. Estas vibraciones sonoras tienen un nivel de vibración muy positivo y muy alto, ¿no? Tienen un profundo contenido espiritual. Generalmente los mantras son bendiciones o son invocaciones a algún aspecto, para despertar algún aspecto de la deidad en nosotros mismos. Sobre eso hay una gran confusión. Muchas veces la gente lo equivoca, porque cuando se habla de mantras, mantras hinduistas, mantras budistas, cuando no se entiende bien, suena un poco a chino y dices, bueno, es que esto no me va a servir. Pues yo os aseguro que sirve. Decía que suelen ser bendiciones. Las bendiciones siempre son positivas para todo el mundo. Cuando pensamos en alguien con amor y le mandamos buenas influencias, ya le estamos bendiciendo. Y las invocaciones hacia lo positivo, hacia los aspectos de la deidad que se quiere representar en el mantra, significa que todos en nosotros llevamos esas posibilidades. Da igual lo que pienses, da igual lo que creas, da lo mismo, no necesitamos ser budistas, hinduistas, da igual, si no crees nada, da igual. La meditación sirve para todo el mundo, para todo el mundo.
Bueno, pues como os decía, al principio todo era nuevo para nosotros, pero nos dejamos llevar por esta disciplina que nos gustaba, que salíamos como flotando muy bien de las clases, intentando aprender lo más posible y lo mejor de esta filosofía de vida, porque el meditador no es que viva la vida y medite, sino que vive una vida de meditador. Tiene en su vida una filosofía nueva, la filosofía que le da la meditación, esa disciplina interna.